¿Alguna vez te has preguntado por qué debemos alabar a Dios? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el Salmo 17 y 18 nos responde esta pregunta. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en Salmo 117:1 y vamos a leer hasta el 118, versículo 7. Y la palabra de Dios dice así: Naciones y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Sabes, es muy interesante este salmo porque nos hace preguntarnos justamente por qué debo alabar a Dios. Y si tú preguntaras a personas en la calle por qué crees que la gente alaba a Dios, posiblemente escucharías respuestas como porque Dios les ayuda, porque Dios les da paz, porque Dios les concede lo que le piden. Pero la Biblia responde de una manera mucho más profunda, no tan superficial como nosotros pudiéramos decir, porque la verdad es que no adoramos a Dios simplemente porque hace cosas buenas por nosotros, aunque muchas así lo tienen en mente. Lo adoramos porque Él es bueno, así de simple. Nuestra cultura nos ha enseñado malamente que solamente debemos agradecer solo cuando las cosas salen bien. Si conseguimos trabajo, damos gracias. Si pasamos el examen, damos gracias. Si todo marcha bien, damos gracias. Si nos recuperamos, damos gracias. Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades? ¿Sigue siendo Dios digno de alabanza o no? Porque eso es precisamente lo que responden estos dos salmos que acabamos de leer. El Salmo 117 es el capítulo más corto de toda la Biblia, solamente 2 versículos, pero hace un llamado muy sorprendente: alaben al Señor todas las naciones. Y el Salmo 118 responde la pregunta: ¿por qué por qué hacemos esto, no? ¿Por qué vale la pena entregar nuestra adoración a Dios? Y el día de hoy vamos a ver dos razones. Y el primer punto simplemente es porque su amor te alcanzó. Porque por su amor así de fácil y sencillo. En el Salmo 117, aunque solamente tiene 2 versículos, contiene una de las invitaciones más grandes de toda la Biblia. Alaben a Jehová, alaben al Señor todas las naciones. Todos los pueblos, alábenle. Y esto era realmente revolucionario en aquellos tiempos, porque en el antiguo Israel, solo Israel era el único pueblo escogido por Dios. Entonces decir que todas las naciones alaben era algo completamente descabellado. Pero aquí el salmista mira algo mucho más allá de Israel y él dice todas las naciones. Es decir, que el plan de Dios siempre fue más grande que una sola nación. El plan de Dios siempre fue más grande que solo Israel. Su deseo era que las personas de todos los pueblos, de todos los idiomas, de todas las culturas, llegaran a conocerlo así de fácil. ¿Y cuál es la razón? El versículo 2 lo responde. Porque dice, porque grande es su amor para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. ¿Sabes? Simplemente por la misericordia de Dios. Y la palabra misericordia aquí habla del amor fiel de Dios, un amor que no depende de cuánto lo merezcamos, porque tú jamás vas a poder merecer el amor de Dios en realidad. ¿Sabes? La Biblia solamente cuenta una historia: Dios buscando y rescatando a un pueblo por su gracia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma historia. Vemos a un Dios que toma la iniciativa de acercarse al ser humano. ¿Sabes? Y Jesús, que es la promesa recibida, es donde se alcanza todo este mayor punto. Porque Jesús no nada más vino por las personas religiosas o moralmente buenas.
ni siquiera los que parecían buenos. Él vino para los pecadores, Él vino para los cansados, Él vino para los que no merecían absolutamente nada de gracia según la religión de ese tiempo, porque Él vino para aquellos que necesitaban un Salvador, y eso nos incluye también a nosotros. Así que no importa cuál sea nuestra historia o tu historia, no importa cuán lejos hayas estado de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, el amor de Dios te alcanza cuando tú estás dentro del plan. Y el segundo punto 2 que te quiero dar el día de hoy es que el amor de Dios no solamente nos alcanza, también permanece. Y esto nos lleva al segundo salmo. Y el punto número 2 es que ¿por qué debemos alabar a Dios? Porque su fidelidad nunca nos va a dejar. Su fidelidad nunca nos va a dejar. El Salmo 118 comienza diciendo que den gracias al Señor porque Él es bueno y porque su gran amor perdura para siempre. ¿Sabes? ¿Por qué repetir tanto la misma frase? Para siempre, porque es bueno, alabad a Dios. Porque el pueblo de Dios necesitaba recordar esto constantemente. Y nosotros también. La verdad es que sí. Después el salmista cuenta su experiencia. En el versículo 5 dice: en mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. Y observa aquí algo muy importante, que el salmista nunca dice que lo alabo porque nunca tuve problemas. No dice lo alabo porque mi vida ha sido fácil. Él dice que cuando estuvo angustiado, Dios estuvo con él. Y entonces en el versículo 6 todavía hace una declaración más poderosa. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Qué seguridad ese salmista. No porque las circunstancias cambiaran de inmediato, sino porque sabía que Dios no lo había abandonado y estaba con él. Recuerda que la esperanza cristiana nunca está basada en nuestras emociones, ni en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios, que nunca cambia. Dios sigue siendo fiel incluso cuando nuestra vida parece desordenarse. Y eso es muy diferente de cómo normalmente vivimos tú y yo, porque muchas veces tú y yo confiamos en cosas que constantemente están cambiando. Confiamos en el dinero, confiamos en la salud, confiamos en una relación, confiamos en nuestros planes, confiamos en nuestro trabajo, pero todas esas cosas tarde o temprano, como lo enseñamos constantemente, van a desaparecer. ¿Sabes? Aquello en aquel que más confiamos también es aquello a lo que más le tenemos miedo perder. Y así es como los ídolos se revelan. Por eso es que tú y yo vivimos con tanta ansiedad, porque hemos puesto nuestra confianza en cosas que tú y yo sabemos claramente que no son nada seguras. Pero cuando nuestra seguridad está en Dios, las circunstancias dejan de definir nuestra esperanza, dejan de definir nuestras emociones vanas. Y esto no significa que nuestros problemas desaparezcan, significa que tú y yo ya no enfrentamos solos nuestros problemas. Sabes, quizás hoy estés preocupado por el futuro, por tus estudios, por tu familia, por la seguridad económica. Pero Dios en su palabra nos ha prometido permanecer con nosotros aún en medio de estas circunstancias. Y concluyendo, el Salmo 117 y 118 responden una pregunta muy sencilla. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Y primero, porque su amor nos alcanzó. Si tú estás escuchando este mensaje, seguramente el amor de Dios ya te alcanzó. Él no esperó a que fueras perfecto, Él dio el primer paso. Y el segundo es porque su fidelidad nunca nos deja. Cuando todo cambia, Él permanece. Cuando las personas fallan, Él permanece. Cuando nuestras fuerzas se acaban, Él permanece. Y la mayor prueba de todo esto es Jesucristo en la cruz. En la cruz vemos el amor de Dios alcanzando a aquellos que no lo merecíamos. Y en la resurrección vemos la fidelidad de Dios cumpliendo su promesa de vencer el pecado y la muerte. Sabes, tal vez has pasado mucho tiempo buscando el amor de Dios donde no lo has encontrado porque ahí no está. Buscando seguridad en cosas que tarde o temprano iban a fallarte, si no es que ya te fallaron. Pero hoy Dios te hace una invitación a no confiar en una religión, a no confiar en que tú puedes ser una mejor persona, sino a confiar en Jesucristo. Porque solamente Él puede darte un amor que nunca tendrás que ganarte. Una fidelidad que nunca tendrás que poner en duda. Por eso hoy y todos los días tenemos una razón
para alabar a Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y porque nos das razones válidas y fuertes y de peso de por qué debemos alabarte. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado y gracias porque tu fidelidad nunca nos ha dejado y nos ha abandonado, Señor. Nosotros somos los que hemos fallado y los que hemos abandonado y nos hemos dado la vuelta, Señor. Pero tómanos de la mano, Señor, y regrésanos hacia ti. Y manténnos contigo, Señor, porque nosotros no podemos solos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otra devocional. Que tengas un buen día.